Saludo con mucho gusto a Leticia Armenta, directora del Centro de Análisis Económico del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Bienvenida, Leticia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Este 0.05% tasa que se queda así, ¿sí ayudará a la economía de Europa? Bueno, lo que estamos viendo y precisamente la información que recién nos presentan, tanto de inflación como de esta tasa de interés, lo que observamos es que el estímulo monetario en el sentido de una economía normal, donde se reduce la tasa de interés para incentivar precisamente el consumo, no está dando los resultados que se esperan. Y hay varias razones para que esto ocurra. Sí. Debemos recordar que justamente a partir de la detonación de la crisis, buena medida de lo que el Banco Central estuvo imponiendo junto con el Fondo Monetario a los distintos gobiernos que forman la zona, fue precisamente la disciplina fiscal. Y eso, en pocas palabras, significa reducir sus gastos. ¿No? Pero hay en Europa un debate, ¿no? Porque por un lado hay gente que dice sí, tenemos que cumplir con esta disciplina fiscal, y hay otros políticos que salen desesperados a decir ya basta de tanta austeridad. Exactamente, y hacia allá es mi comentario. Estamos viendo que los elementos de política económica no han sido suficientes para reactivar el crecimiento económico. Al contrario, lo que hemos estado viendo es que incluso países tan fuertes, tan sólidos como se veía a la mitad de la crisis, hoy por hoy están pues prácticamente en la recesión. Todavía no se puede declarar así porque están en un mínimo de crecimiento, pero Alemania, por ejemplo, que es definitivamente una de las tres economías que jala a la zona euro, está precisamente cayendo en este gran bache de crecimiento. Eso es algo que preocupa muchísimo. Sin embargo, tenemos que observar que Alemania por sí misma, sí, como economía, es una economía sana. El tema es que sus asociaciones, el tipo de inversiones que realizó en el pasado al prestar precisamente a gobiernos que hoy sabemos no fueron los más disciplinados, ¿no? Sí, mintieron, realizaron acciones no convenientes en el sentido económico. Bueno, pues están jalando también a esta Alemania, por más fuerte, sí, insisto, que sea su estructura, a un muy bajo crecimiento. Hay cierto nivel de saneamiento en finanzas, por ejemplo, como la del gobierno español, ¿no? que ha hecho esto. Hay austeridad en el Reino Unido, por ejemplo. El Reino Unido está creciendo más que la zona euro. No obstante, yo creo que no se imaginaban, cuando se habla, ¿te acuerdas que se hablaba hace 2 años de que si se iba a desmembrar la zona euro, los problemas de Grecia, España? Esta discusión terminó y parecía que entrábamos en un mejor ritmo de crecimiento para Europa, pero siempre no. Ahora resulta que estamos estancados en esa zona del mundo y no hay todavía luz al final del túnel, ¿no? Sí, a mí me parece que lo que nos muestra precisamente la evolución económica es que es necesario incursionar en un conjunto de medidas ya no ortodoxas. Es decir, ¿cómo qué podría ser? Cuando hablamos de la ortodoxia, siempre nos vamos a esta disciplina fiscal y obviamente al control monetario. Estamos viendo que eso está llevando a la zona euro justamente a menor crecimiento y a una amenaza muy grande que es incluso peor que este menor crecimiento, que es la deflación. Sí, que es un riesgo importante, y está el fantasma de Japón, ¿no? Exactamente. Entonces, allí la única medida que se podría implementar, y yo creo que los mexicanos estamos muy familiarizados con ellos, son estas medidas que le llamamos heterodoxas, es decir, en donde se combina este conjunto de políticas económicas, se estimula el gasto. Ahí por eso es muy importante que Draghi describa cómo va a ser esta compra de bonos. Activos, así es. La compra de activos. Hay comentarios. Pero ya se hablaba de que va a comprar unos activos que son como están muy estresados, ¿no? Algunos papeles que uno quizá pensaba ya estaban casi en la basura, ¿no? Exactamente. Sin embargo, es un mecanismo, y aquí por eso es importante la descripción. Si Draghi compra directamente a los bancos precisamente este tipo de bonos que prácticamente hoy no valen nada, así es, esa inyección no va a surtir efecto. ¿Por qué? Porque el banco no va a tener ningún incentivo para propiciar el crédito y en ese sentido estimular el gasto de las familias, es decir, reactivar el consumo para que
esa sea la medida que retome el crecimiento. Leticia, es muy importante lo que va a describir en estos minutos. Unos minutos. Leticia, lo que se estima como riesgo potencial para la economía del mundo, incluida México, por supuesto, la determinación de Europa es crítica, o nuestra correlación preponderante con Estados Unidos nos está aislando. Bueno, hacia nosotros sí, definitivamente la influencia más importante son los Estados Unidos, y los Estados Unidos ha dado signos de recuperación prácticamente todo este año. Sin embargo, no podemos dejar de lado que hoy por hoy vivimos en una economía que está asociada todos con todos. No quiero incurrir en el término globalización porque a veces ya no dice nada, sí, pero finalmente ¿no? Lo que nos dice es todos dependemos de todos. Eso es. Y a nosotros nos afecta la crisis europea por el lado financiero. No de balde hemos visto el movimiento en el tipo de cambio. Bueno, porque se puede perder, ¿verdad?, la confianza en el sistema, aunque supuestamente están la mayor parte de los bancos pasados con sus pruebas de estrés. Exactamente. Sin embargo, insisto, hoy las organizaciones internacionales se han mantenido en la ortodoxia. Los Estados Unidos se salieron de ese esquema con esta agresividad monetaria que hoy está prácticamente culminando. Vemos buenos resultados de esa decisión y tendría que pasar algo semejante, ya no por el lado monetario porque no está resultando, sino en una combinación fiscal monetaria.